pero la compañía de seguro se considera cargadora estos servicios. Debería ser. Perdón, Sí. la pregunta le he hecho ya. Pido disculpas por reinterpretarla. Lo que yo quiero decir, es que son intermediarios de transporte, como dice la ley, facturan en nombre propio y contratan en nombre propio. Si se le va a exigir el título habilitante, porque nuestros cargadores no lo tienen, simplemente. En ese caso, digo, la empresa quedaría eximida de la imputación por esa infracción. Y luego también por primera vez se introduce en la ley la que denominamos responsabilidad objetiva, es decir, imputar en algunas sanciones no a la empresa de transporte, como ocurre en la generalidad de las infracciones, es decir, la ley de transporte está basada en que el infractor, sea el que haya cometido la infracción, siempre van dirigidas a la empresa de transporte. Pues por primera vez hemos conseguido las sanciones de transportistas que se introduzca lo que denominamos la responsabilidad objetiva, es decir, sancionar al conductor por hechos que entendemos que son debidos a su actuación. Se califica como infracción muy grave la no comunicación del cambio de domicilio de la empresa transportista al registro dependiente del Ministerio de Fomento. Son 22 infracciones muy graves, pero las principales, lo que pueden tener de alguna forma afectarles más a ustedes, pues son las que ven ahí, por ejemplo, realizar transporte o actuar de intermediarios sin autorización. Entonces la acción directa lo que permite es, como su nombre indica, es acudir directamente al cliente principal, es decir, al que contrata el servicio, lo que coloquialmente llamamos en la ley el cargador principal. O dice la ley, incluso a cualquiera de los intermediarios. Acciones muy graves o graves dan lugar a la inmovilización del vehículo en carretera hasta, como dice la norma, desaparezcan los motivos por los cuales sea inmovilizado. Y en aquellos aspectos que de alguna forma les pueden afectar más a la actividad de ustedes de asistencia en carretera. En relación con la figura del gestor de transporte que les hablaba, del capacitado, se establece como novedad en esta ley, que lo prevé a su vez el Reglamento Europeo, que este gestor perderá la honorabilidad y por tanto traerá como consecuencia que la empresa perderá temporalmente sus autorizaciones si la empresa de transporte incurre en alguna de las 20 infracciones más graves en materia de transporte. Salvo, dice la ley, salvo que se considere desproporcionado. Y consideran desproporcionado, en todo caso, cuando la empresa no hubiera cometido ninguna infracción muy grave en el año anterior. ¿De acuerdo? Son 22 infracciones muy graves, pero las principales, lo que pueden tener de alguna forma afectarles más a ustedes, pues son las que ven ahí, por ejemplo, realizar transporte o actuar de intermediarios sin autorización, no comunicar el cambio de domicilio al registro. Este tema, que se ha incluso elevado a categoría muy grave, es algo que les preocupa mucho a la administración, y ya verán, que ahora lo veremos, que antes era una infracción leve, ahora es muy grave. No comunicar el cambio de domicilio al registro del Ministerio de Economía. Realizar transporte con conductores de certificado K o permiso de conducir válido, manipular el tacógrafo limitador de velocidad, carecer significativamente de los discos tacógrafos o de tacógrafos y tal, y excesos muy graves en tiempo de conducción o en peso. ¿De acuerdo? Respecto al registro de empresas, es decir, un registro que depende del Ministerio de Fomento, este registro de empresas cada vez se hace más público, es decir, se va a permitir, según se prevé en la ley, que se pueda consultar por parte de cualquier usuario datos que obran en ese registro. Por ejemplo, cualquier persona, aunque no sea transportista, va a poder consultar si una empresa de transporte tiene o no autorización, es decir, si está habilitada para ejercer la actividad de transporte. La propia empresa de transporte va a poder consultar datos suyos, por ejemplo, relativos a las infracciones que tienen, si están pendientes de recurrir, si ya están resueltas, etcétera, etcétera. Por tanto, se da una mayor transparencia, vamos a decirlo así, al registro dependiente del Ministerio. Y lo que les decía antes, se califica como infracción muy grave
la no comunicación del cambio de domicilio de la empresa transportista al registro dependiente del Ministerio de Fomento. Se hace a través de las comunidades autónomas, pero la no comunicación del cambio de domicilio se considera a partir de la infracción nominal. Y dentro de esta política de transparencia y de coordinación con otros ministerios, también se prevé la ley que en un plazo de un año se van a coordinar el registro del Ministerio de Fomento con dos registros. El mercantil, para conocer cuál es la situación empresarial de esa persona, de esa empresa, es decir, cuál es su denominación, qué socios, cuál es el capital social, y cuál es la identidad de su... Bueno, siempre le he puesto ahí como título cuestiones, he puesto medidas para la protección de los intereses económicos de los transportistas. Es cierto que hay pocas medidas, pero bueno, las he querido reflejar. Por ejemplo, la actuación ante las juntas arbitrales, que saben que son esos órganos que permiten presentar reclamaciones en materia de transporte y por tanto evitar tener que ir a los juzgados, que suelen estar más colapsados y se dilata más en el tiempo la resolución de las controversias. Pues las juntas arbitrales, a partir de la entrada en vigor de esta ley, van a ser competentes en reclamaciones por importes de hasta 15.000 euros, cuando hasta la reforma de la ley era solamente de 6.000 euros. ¿De acuerdo? Y luego una nueva medida protectora para el sector, que era una histórica reivindicación del sector, que es la denominada acción directa, que la empezarán ustedes. Quizá a lo mejor en su sector tiene más difícil aplicación, por el tipo de cadena de subcontratación que se produce, pero bueno, quiero que conozcan cuál es esta medida y en su caso, si la pueden utilizar, pues la invoquen. La acción directa, que es algo que no es algo novedoso, es novedoso en España, pero no es algo, una medida nueva, ya existe en los países de nuestro entorno, básicamente Francia e Italia, que la tienen desde hace años, y lo que permite es solventar la situación de indefensión en la que se encuentra muchas veces el transportista, que es contratado por un intermediario y a la hora de cobrar, pues ese intermediario o desaparece, o es insolvente, o cualquier otro motivo, que al final en la práctica lo que hace es que el transportista ha hecho el viaje, le ha supuesto sus costes, pero ha tenido que soportar los costes de realizar la actividad, y cuando va a cobrar, pues no puede reclamar porque, insisto, ese intermediario o quien ha contratado ese. Entonces la acción directa lo que permite es, como su nombre indica, es acudir directamente al cliente principal, es decir, al que contrata el servicio, lo que coloquialmente llamamos en la ley el cargador principal, o dice la ley incluso a cualquiera de los intermediarios. Hay en alguna especie de transporte, desde que el cargador inicial, sea el fabricante de una mercancía, sea un operador, hasta que el último eslabón de la cadena, es decir, el transportista efectivo, realiza el servicio, en el medio existen a veces 3, 4, 5 o 6 intermediarios. Se produce una sucesiva subcontratación de ese servicio, ¿de acuerdo? Entonces la ley lo que posibilita al transportista, a través de la acción directa, es que reclame o bien al cargador inicial o bien a cualquiera de los intermediarios que aparecen en esa cadena. De todas maneras, habrá que ver, pues esperar a ver la jurisprudencia, cómo evoluciona sobre esta nueva medida, pero en principio pues una medida positiva y como tal la hemos dado. Respecto al régimen sancionador, contamos aquí con la presencia de la subdirectora de inspección, que tiene muchísima más experiencia que yo en este tema. Yo voy a dar unas ideas básicas. Hay alguna serie de novedades, algunas son positivas. Por ejemplo, el plazo por pronto pago, es decir, por pagar voluntariamente las sanciones y acogerse a la reducción que ahora veremos, se amplía de 15 días a un mes. Y el descuento por pronto pago pasa del 25% que había en la ley anterior al 30%. Ahí intentamos, a través de los grupos parlamentarios, incrementar ese porcentaje al 50% para igualarlo o equipararlo con lo que ocurre con las sanciones en materia de tráfico. Saben ustedes que las sanciones en materia de tráfico por pronto pago tienen un descuento del 50%, pero no fue exitosa la gestión y quedó en el 30%, que bueno, es positivo, pero nos hubiera gustado llegar al 50%. Y luego también por primera vez se introduce en la ley la que denominamos responsabilidad objetiva, es decir, imputar en algunas sanciones no a la empresa de transporte, como ocurre en la
generalidad de las infracciones, es decir, la ley de transporte está basada en que el infractor, sea el que haya cometido la infracción, siempre van dirigidas a la empresa de transporte. Pues por primera vez hemos conseguido las sanciones transportistas que se introduzca lo que denominamos la responsabilidad objetiva, es decir, sancionar al conductor por hechos que entendemos que son debidos a su actuación. Entonces, lo que recoge la ley expresamente es que no se sancionará a la empresa, sino al conductor, solamente en dos tipos de materias, quizá a ustedes no les afecta tanto, que son las relativas a tiempo de conducción y descanso o manipulación o falseamiento del tacógrafo, si como consecuencia de esa infracción se ha aplicado medidas disciplinarias contra el conductor. Podría ser despido procedente, otra medida disciplinaria muy grave. En ese caso, digo, la empresa quedaría eximida de la imputación por esa infracción. Respecto al descenso de peso, que estas creo que sí les afecta bastante, aquí se produce una cierta modificación. En la ley anterior, que es... es que no lo veo aquí en el manual, ustedes lo ven. La anterior LOT sería las 3 columnas de la izquierda y la nueva LOT serían las 3 columnas de la derecha. Antes, la división en muy grave, grave o leve abarcaba 3 diferentes categorías de vehículos hasta más de 20, entre 10 y 20 y hasta 10 toneladas. Ahora solamente se han creado 2 categorías, vehículos de más de 12 toneladas y hasta 12 toneladas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en las muy graves, pues los vehículos de más de 20 toneladas, pues se ha visto, como consecuencia de esta nueva división, mejorados en algo. Si se fijan ustedes, antes, un vehículo de más de 20 toneladas se consideraba muy grave un exceso en más de un 15%. Sin embargo, ahora solo se considera muy grave si lleva más de 20% de exceso de peso. Por lo tanto, ahí sí se ha visto mejorado. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo tienen ustedes ahí delante, pues no se las voy a leer todas las infracciones. Sí decirles también, que lo pongo ahí en paréntesis, abajo, que no se ve. Bueno, pues ahí abajo de todo debería poner que en todo caso, por la comisión de infracciones muy graves o graves, da lugar a la inmovilización del vehículo en carretera hasta, como dice la norma, desaparezcan los motivos por los cuales se ha inmovilizado, es decir, hasta que se reduzca el peso hasta el máximo que ese vehículo puede llegar. Por tanto, infracciones muy graves o graves dan lugar a la inmovilización del vehículo en carretera. Respecto a los tiempos de conducción y descanso, sé que a ustedes les afecta colateralmente por esa extensión que tiene la utilización del tacógrafo en los 100 primeros kilómetros. Bueno, pues hace un desarrollo mayor a que recogía la ley anterior respecto a... No hay una modificación real, o sea, simplemente hay una definición de los supuestos por los cuales dan lugar a infracción muy grave, grave o leve. Por ejemplo, conducir a la semana más de 70 horas, cuando el máximo permitido son 56, pues es muy grave, o conducir en 2 semanas más de 112,5 horas, cuando lo máximo permitido son 90, es muy grave, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la conducción continuada, el máximo son 4 horas y media, pues conducir más de 6 horas también es muy grave, en los casos que ven ustedes ahí, etc. ¿De acuerdo? No me voy a detener porque parece que hoy pasa un poco de... Las graves, pues es un escalón inferior a las que hemos visto antes, ¿de acuerdo? Excesos superiores a 60 horas, hemos dicho que 56 es el máximo permitido, es grave, ¿de acuerdo? O mal... Voy a traducir. Entiendo que el dueño de la mercancía es el titular del bien. Las compañías de seguros son intermediarias. Entiendo que va por ahí la pregunta. No sé quién ha hecho la pregunta, pero entiendo que va por ahí la pregunta. Por tanto, si las compañías de seguros tienen obligación de estar autorizadas para hacer operador de transporte. Perdón que me haya tomado la libertad de rehacer la pregunta de formular. Pero supongo que irá en ese sentido. Sí. Seamos explicados. Efectivamente, el cazador no necesita ningún tipo de autorización y no se les va a exigir. Pero la compañía de seguro se considera cazadora estos efectos. Debería ser. Perdón, Sí. la pregunta le he hecho ya. Pido disculpas por reinterpretarla.
Lo que yo quiero decir, es que son intermediarios de transporte, como dice la ley, facturan en nombre propio y contratan en nombre propio. Si se va a exigir el título habilitante, porque nuestros cargadores no lo tienen, simplemente. Gracias. Contestamos. No lo consideramos intermediarios, simplemente hacían como cargador. La ley dice claramente que son las intermediarios de transporte y factura y contrata actividades de transporte de promoción tienen a su cargador y deberá de tener habilitante. No estoy hablando de intermediarios, estoy hablando de cargador. Y no intermedias, contratan en nombre propio. La ley no dice que el cargador tenga que tener ningún título, no tiene. Son los operadores de transporte. No, es que habla de cualquier otro tipo de modalidad de intermediación. Es que no puntualiza.